36 minutos en Habla Caracas, que llega a ustedes gracias a la alianza entre Radio Fe y Alegría y radiocomunidad.com. Como les decíamos anteriormente, nuestro primer invitado para la entrevista estelar de este año 2011 es el educador y comunicador social venezolano Jesús Torrealba, analista político, activista comunitario, activista cívico en el Radar de los Barrios y también colega locutor en La Fuerza es la Unión. Jesús Chugo Torrealba, feliz año, Chugo, un especial saludo para ti. Feliz año, Elías, un gran abrazo, muchísimas gracias por esta oportunidad. Jesús, te decíamos ayer que, bueno, queríamos comenzar que compartieras tu visión con nosotros. Se inicia el año 2021 desde la perspectiva de un activista de la sociedad civil, pero que combinas con tu actividad profesional como analista de las circunstancias que ocurren. Veamos primero, ¿cómo ves la coyuntura internacional, las fuerzas internacionales que tienen interés en Venezuela? ¿Qué podemos esperar para el año 2021? Bueno, yo veo una perspectiva desde el ámbito internacional muy preocupante. Creo que por un lado, mientras estamos asistiendo al drama político washingtoniano como que si fuese una película o una serie de política ficción, mientras estamos en eso, no es que eso no merezca atención, es que deberíamos estar viendo lo que está pasando acá en el delta del Orinoco, lo que está pasando en el Esequibo, lo que está pasando en Guyana. Hay una situación muy delicada. Venezuela está atravesando una hora nona desde el punto de vista de lo que es su posición política, diplomática y económica en el mundo, y eso está siendo aprovechado por diversos intereses que están levantando reclamaciones que durante muchísimo tiempo estuvieron dormidas y ahora están siendo activadas, repito, aprovechando esta hora nona. En el caso de Guyana en concreto, el tema de que la Corte Internacional de Justicia haya asumido autoridad en la resolución de ese disenso a pesar de la posición venezolana, el hecho de que hayan en este momento maniobras militares conjuntas entre la Armada norteamericana y las fuerzas de Guyana en zonas que están vinculadas, que están muy cercanas en todo caso a la zona de reclamación, al mar en disputa. Y por último, lo que está ocurriendo con el decreto recientemente emitido por el señor Maduro Moros de creación de un estado, de un espacio especial para defender los intereses estratégicos del país en la fachada del Atlántico Medio, que ha sido rechazado ayer de manera virulenta por el presidente de Guyana. O sea, todo allí genera una situación muy compleja, porque también puede haber tentación acá en el país de utilizar esto como un pretexto para generar adhesiones internas que de otra manera no se conseguirían, un poco como el efecto Galtieri en Argentina. Entonces hay una situación delicada en lo internacional que tiene un efecto potencialmente también muy peligroso en lo interno. Esa es la manera como en este año, que apenas tiene 11 días, ya nos estamos enfrentando. Jesús, ¿qué esperas que ocurra en materia de política exterior desde Estados Unidos de América cuando asuma la presidencia Joe Biden, y qué impacto tiene eso en las posturas de la Unión Europea con respecto a la solución del conflicto venezolano? Pudiera haber, hay dos cálculos, un cálculo lineal. El cálculo lineal es que la administración Biden debería desmarcarse de los planteamientos aventureros e irresponsables de la administración Trump, y pudiera ser causa común con la Unión Europea en la promoción de una solución política, democrática, pacífica y electoral a la crisis venezolana. Eso podría ser, digamos, un cálculo lineal. Hay otras posibilidades, lamentablemente.
En este momento, la información que tenemos nosotros es que el conflicto político en Estados Unidos sigue siendo muy fluido. Trump como figura, como presidente saliente, está efectivamente fuera del cargo y pudiera estar fuera del cargo incluso antes del 20 de enero. Eso es verdad. Pero el trumpismo como fenómeno político no solamente mantiene vitalidad, sino que está incrementando su agresividad, porque pareciera no ser simplemente un magma en torno a una figura mediática, sino expresión de profundos problemas en la sociedad norteamericana, problemas que tienen que ver con demografía, con aspiraciones, con temores, con racismo, con supremacismo, y que hasta ahora no habían encontrado un vocero político que les diera carta de legitimidad, carta de presentación en la escena política norteamericana. Bueno, ahora lo tienen. Recordemos que independientemente de su derrota, hoy el señor Trump es el republicano más votado en la historia de ese país. Ese capital político no es despreciable y queda por ver qué terminaría ocurriendo, de qué manera gravitaría sobre la política norteamericana y si una administración Biden con ese nivel de conflictividad interna tendría tiempo y energía como para dedicarse a una agenda exterior con la robustez y el vigor necesario. Y probablemente, Jesús, cuando hablamos de Donald Trump, estamos hablando de uno de los pocos presidentes de Estados Unidos cuya influencia o cuyos niveles de aceptación en el resto de los países, en minorías, en grupos especialmente focalizados, pero que le da una visión, si se quiere, de influencia planetaria, cuando muchos de sus seguidores en otros países hablan de que Trump es el enviado de una confrontación entre el bien y el mal, de que ya era hora de que se afrontara la circunstancia de la penetración de potencias como China y Rusia en la vida política internacional. Es un fenómeno, ni siquiera alguien de tanto impacto mediático como Obama logró tener seguidores activos, militantes, que hacen causa por él en las redes sociales, como el caso de Donald Trump. Seguramente a ti como comunicador esto también te ha llamado la atención. Yo creo que estamos presenciando casi el surgimiento de una internacional populista de derecha. Ajá. Eso pudiera ser inadecuado utilizar estructuras políticas o mentales del pasado para explicar fenómenos como estos que están pasando, que estos están ocurriendo. Pero se me ocurre porque esto va muchísimo más allá de la globalización tecnológica, porque se hace no a caballo de las redes sociales, sino en disputa con las redes sociales. Uh-huh. Entonces, aquí hay datos nuevos que tienen que ser ciertamente ponderados. Pero en el caso nuestro en particular, en el caso venezolano, yo te confieso, da profundo dolor ver, por ejemplo, cómo la comunidad venezolana en Estados Unidos, que fue reiteradamente agredida por la administración Trump. Recordemos que la administración Trump, en forma reiterada, en forma contumaz incluso, le negó a la comunidad venezolana el privilegio migratorio denominado TPS. Y sin embargo, esa comunidad o sectores de esa comunidad se desgarraban las vestiduras por un presidente que decían que era defensor de la democracia y cuyas ejecutorias han terminado demostrando que es la encarnación de las pulsiones más antidemocráticas en esa sociedad. Entonces, yo creo que esto implica un llamado al botón para todos nosotros, ¿no? Digo, en particular para los venezolanos que estamos enfrentando una situación muy compleja y que va a agravarse en el futuro inmediato en la misma medida en que se agrave, por ejemplo, la migración.
Jesús Torrealba es nuestro invitado para esta primera entrega de la entrevista estelar en Habla Caracas, nuestro primer programa del año 2021. Jesús, hablemos de Venezuela, la perspectiva de la crisis humanitaria compleja. Tú que estás tan en contacto con las ONGs de derechos humanos y las ONGs que vienen haciendo, intentando paliar los efectos de la crisis humanitaria en la población venezolana, muy especialmente en los sectores medios y en los sectores populares. ¿Qué esperas? ¿Qué avisoras en materia de condiciones de vida? ¿Cuáles serían para ti los resultados posibles de la encuesta de condiciones de vida de los venezolanos a finales del año 2021? Bueno, yo veo un escenario también muy complicado. Veo que el actor más dinámico de la ecuación política venezolana, que es el Estado, que es el gobierno, desarrolla un discurso dual. Por un lado, hace un llamado al diálogo y a la reconciliación. Por otro lado, emprende una ofensiva muy ruda, muy dura contra la sociedad civil y particularmente contra las organizaciones que están vinculadas precisamente al tema humanitario. Las recientes acciones contra Acción Solidaria, contra Convite, contra Prepara Familia, llaman poderosamente la atención en ese sentido, y eso se articula con las agresiones también a los medios independientes, lo ocurrido recientemente contra BPI, Efecto Cocuyo, Panorama, Tal Cual Digital. Entonces, tenemos una situación compleja porque, repito, en medio de una crisis pavorosa, de una crisis que si todos nos uniéramos en el país, si se unieran la izquierda, la derecha, los civiles, los militares, gobierno, oposición, de todas maneras, nuestro chance para enfrentar esa crisis sería muy escaso, mínimo, casi inexistente, cuando vemos que países que tienen sistemas de salud muy robustos, por ejemplo, fueron literalmente barridos por la primera y ahora posiblemente por la segunda oleada del COVID-19. Bueno, estamos muy lejos de tener esa unidad nacional cuando, repito, el actor más dinámico de la ecuación política venezolana tiene este tipo de actuaciones que no se circunscriben únicamente al hostigamiento mediático o a la persecución de activistas o dirigentes. Lo que está pasando en La Vega es muy grave, muy grave. Que tengamos nosotros en el corazón de la capital de la República una situación de supuesto enfrentamiento con más de 23 asesinados en pocos días, sin que haya ninguna posibilidad de escrutinio independiente de lo que allí está ocurriendo. Yo debo recordarle a tu audiencia, que lo sabe porque tú lo has difundido también, La Vega es muchísimo más que un campo de batalla. La Vega es una comunidad viva donde, por cierto, se han producido protestas pacíficas y creativas muy importantes, sí, en los tiempos recientes. Entonces, este despliegue de violencia lleva precisamente a desmovilizar a ese país humilde, a esas comunidades humildes. Entonces, repito, frente a una situación como esta, uno ve, por un lado, un discurso dual de ese actor más dinámico que es el Estado, que es el gobierno, y por otro lado, al actor político que debiera tener la responsabilidad de construir una alternativa, lo vemos hoy literalmente en estado catatónico. Entonces, lo que queda es... Sí, estás entrando ya en el tema del conflicto político venezolano y nos gustaría mucho tener una visión tuya, Jesús, de cuál es la situación en el sector oficial y en las diferentes expresiones de la oposición venezolana. ¿Qué perspectivas ves para cada uno de esos sectores en este año 2021? Ya entraste justamente a describir, a compartir tu visión acerca de un sector fundamental de esa oposición. Repito, me preocupa mucho lo que está ocurriendo con el actor oficialista, porque es el actor más dinámico
en la ecuación política venezolana en este momento y decía, hay un discurso dual, pero por cierto, esto no quiere decir que sea incoherente, no. Tampoco quiero decir que estén jugando al policía bueno, policía malo, no. Esto forma parte de una concepción de la política como extensión de la guerra. La utilización de las palabras diálogo y reconciliación como extensión de una política, de una conducta de exclusión política y de aplastamiento social. Entonces, esto se expresa hoy en que, por ejemplo, desde el punto de vista de la exclusión política, ni siquiera los factores de supuesta oposición que participaron en los comicios del pasado 6 de diciembre y que lograron alguna mínima representación fueron incluidos en la directiva del Parlamento. Y por otro lado, simultáneamente se produce una situación como la de La Vega, que repito, tiene toda la sintomatología de buscar aplastamiento social. Entonces, allí veo esos síntomas, repito, datos que tienen que ver con una concepción militarista de la política como proceso. Y desafortunadamente, tengo que decirlo, no veo en el ámbito de las diversas oposiciones una reflexión lo suficientemente nutritiva y seria como para permitir percibir que se están enmendando errores. Ojo, yo no estoy acusando acá a nadie, no estoy señalando con el dedo a fulano o a sutano. Sí digo que el error forma parte normal de cualquier proceso de construcción de conocimiento, con una sola condición: tiene que ser asumido para que el error pase a ser experiencia y la experiencia se transforme entonces en conocimiento. Si tú no asumes el error, si frente al error lo que haces es resetear y decir, bueno, pasamos la página, seguimos adelante, entonces vas a estar repitiendo el error una y otra vez, como le pasó a la oposición político-partidista venezolana durante estos 5 años. Hay un viejo verso de Mario Benedetti que dice que la única cosa peor que un fracaso es un éxito malgastado. Bueno, la oposición político-partidista en Venezuela obtuvo un éxito clamoroso hace 5 años y fue malgastado de manera lamentable durante todo un quinquenio. Esa dinámica tiene que ser detenida. La oposición venezolana tiene que parar su dinámica de derrotas y tiene que reencontrarse con el camino que alguna vez la llevó precisamente a ser la expresión política del malestar social en Venezuela. Ahora, ese es el reto. Hay un malestar social amplísimo en nuestro país que no encuentra una causa. Hemos tenido un breve problema de conexión con Jesús Torrealba, educador, comunicador social venezolano, vocero del Radar de los Barrios, que es nuestro invitado hoy analizando el inicio del año 2021, los escenarios desde diferentes puntos de vista. Jesús, como un punto génesis, generador de buena parte de esa crisis humanitaria compleja, está la situación económica que vive el país. Vamos a resumirla en 2 o 3 palabras: hiperinflación, dolarización y mega devaluación de la moneda. Esto hace muy difícil, prácticamente insostenible, la cotidianidad de vastos sectores de la ciudadanía. Además llega pues la pandemia y eso reduce la posibilidad de la ayuda, del apoyo externo por parte de los compatriotas de la diáspora a los connacionales que están en Venezuela. ¿Qué avisoras en el año 2021 en materia de economía? ¿Ves una posibilidad de un cambio de rumbo en la administración de Maduro, que la influencia de entes internacionales, de la Unión Europea, de Estados Unidos, además de ir hacia la búsqueda de una salida política, puedan canalizar algún tipo de presión para que haya una política económica diferente que invite a la disminución de la hiperinflación, por ejemplo? Yo quiero ser en ese aspecto crucial de la cuestión, yo quiero ser optimista. Yo creo que, por un lado, hemos visto en el discurso oficial la disposición a romper con ciertos dogmas
es la posición de Maduro frente al tema de la dolarización, por ejemplo, es el anuncio hecho de que la llamada ley antibloqueo podría ser utilizada, podría servir para abrir espacios a la inversión privada. Por supuesto, todo esto en el marco de muchísima opacidad, de muchísima arbitrariedad, de muchísima discrecionalidad por parte de una burocracia que no se caracteriza precisamente por ser transparente ni honesta. Pero bueno, allí hay unos signos de un cambio en lo que ha sido hasta ahora la matriz de pensamiento económico del régimen. Por un lado. Por otro lado, he visto también muchísima resiliencia, muchísima capacidad de arrojo, de valentía por parte de los actores económicos del sector privado y de los trabajadores. Cuando uno escucha expresiones como las de Ricardo Cusano, cuando uno escucha expresiones como la de Felipe Capasolo, cuando uno escucha los planteamientos hechos por la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, tú ves que hay actores de la realidad económica que están dispuestos también a trascender dogmas y poner lo mejor que pueden poner para tratar de encontrarse con la revitalización de nuestra destruida economía. Y finalmente, a propósito del tema internacional, ciertamente, te decía al principio, hay un esquema lineal donde muy probablemente la administración Biden haga causa común con la Unión Europea, no solamente en la promoción de una solución política, sino también en el necesario apoyo para que esa solución política sea viable desde el punto de vista económico y social. Ahora bien, eso pasa porque acá en Venezuela, ¿no?, tengamos una oposición que haga su trabajo, es decir, que presione al régimen para que el régimen esté a la altura de la crisis y para que tengamos un actor oficial que más allá de los discursos más o menos insinuadores de rectificaciones, se produzca una rectificación seria y sobre todo una apertura hacia sectores de la sociedad venezolana que tienen mucho que decir. Por supuesto, estoy hablando de algo que hace apenas 7 meses era impensable. Estoy hablando de un escenario donde desde ambos sectores del panorama político polarizado venezolano se dio un paso hacia el encuentro. Eso hasta hace nada era impensable. Ahora yo creo que nos lo hace pensable no la evolución de los actores, sino la dureza de la realidad. Ojalá que eso pueda ocurrir. Si no, bueno, nos esperan días muy duros y de altísima conflictividad, porque la válvula de escape de la situación socioeconómica venezolana, que era la migración, ya no existe. ¿Por qué lo dices de esa manera tan tajante, tan enfática, Jesús, con respecto a la diáspora? Porque lo que nos espera en el mundo por el mundo en pandemia e incluso en el mundo post-pandemia, cuando en el año 22, 23 las vacunas ya hayan morigerado en buena medida el impacto del virus, vamos a encontrarnos a un mundo en el que cada uno de los actores va a estar básicamente centrado en sí mismo, en su proceso de recuperación. Déjame ponerlo de la siguiente manera desde nuestra propia experiencia. Nosotros, los venezolanos, nos llenamos la boca diciendo que durante muchísimo tiempo la patria venezolana abrió generosa sus brazos para recibir a cuantos migrantes vinieron a nuestras tierras buscando democracia, libertad y sobre todo futuro para sus familias. Eso es verdad. Así recibimos nosotros a los portugueses, a los españoles, a los italianos. Después recibimos a los argentinos, a los chilenos, a los uruguayos, a los colombianos, a los caribeños. Eso es verdad. Pero ojo, una cosa es recibir migraciones cuando el signo de la economía es pujante y otra cosa es recibir
un movimiento migratorio, además masivo, cuando la situación económica es magra o muy mala, ¿no? Cuando eso ocurre en el segundo caso, bueno, el tema es de conflicto, como ya se está viendo. Por eso digo, lo que alguna vez los venezolanos vieron como posible válvula de escape, que era la migración, bueno, ya se está viendo lo complicado del tema. Es decir, ya tenemos a venezolanos muriendo congelados en el páramo de Berlín, en Colombia. Ya tenemos venezolanos muriendo ahogados entre Guiria y Trinidad, o entre Paraguaná y Aruba. Ya tenemos venezolanos perdidos en el desierto de Atacama, en Chile. Ya tenemos venezolanos traficados por coyotes en la frontera mexicana. O sea, ya la diáspora no es como antes, déjame trasladarme aquí a Colombia o a Perú, que allí con facilidad obtengo un trabajo de tal o cual naturaleza, puedo mantenerme y ayudar a mi familia. No, ahora la diáspora es una aventura riesgosísima, y dentro de poco ni siquiera esa aventura probablemente sea practicable. Entonces, al restringirse mucho esa válvula de escape, si no hay acá voluntad de entendimiento, de construcción conjunta de nuevas realidades, la perspectiva es de un incremento, por un lado de la represión y por otro lado de la conflictividad. Jesús, si te invita un grupo de consejos comunales o de asociaciones de vecinos de un sector de la ciudad de Caracas a un coloquio, a una reunión, un sábado en la tarde, para hablar del año 2021 y te preguntan, bueno, Chugo, ¿qué papel, para qué nos preparamos, cómo nos preparamos, cuál debe ser el rol de nosotros desde un condominio, una cooperativa, una asociación civil, una fundación, desde el mundo en el que tú mismo eres un elemento activo? Bueno, les diré lo que ya estamos diciendo prácticamente desde la segunda quincena de diciembre hasta ayer en la noche, ¿no? Aquí, en primer lugar, tenemos que reconstruir nuestro tejido. Las organizaciones populares, las organizaciones comunitarias se han visto severamente aquejadas por la diáspora. Hay una buena cantidad de los elementos más activos de los movimientos sociales de base, que precisamente por ser personas con gran iniciativa fueron de los primeros en intentar el autoexilio. Y muchas de estas organizaciones están hoy sin sus referentes humanos, sin las personas que las fundaron, las promovieron. En primer lugar, hay que reconstruirse, hay que retejer nuestra estructura comunitaria. Esto va desde los sistemas de alerta temprana de las comunidades que están al lado de las quebradas hasta las estructuras mismas, los consejos comunales, las asociaciones de vecinos, los grupos de vecinos, hasta los grupos de WhatsApp. Eso hay que retejerlo. En segundo lugar, tenemos que incrementar nuestro activismo en el tema sanitario y en el tema alimentario. Yo lamento de verdad que la discusión sobre cuarentena sí, cuarentena no, haya dejado de lado la necesidad de la construcción de protocolos, hábitos y procedimientos de la gente, de la ciudadanía, para incrementar sus propios niveles de seguridad a nivel individual, a nivel familiar, a nivel comunitario. Creo que eso es básico en cualquier circunstancia, mucho más en una circunstancia en la que no tenemos un Estado que nos proteja. Entonces tenemos que protegernos nosotros mismos. El tema alimentario, hay ya no solamente en los sectores populares, sino incluso en los condominios de clase media, un tema, en los condominios que alguna vez fueron de clase media, un tema muy duro, que es el tema de los adultos mayores, solos y muchas veces secuestrados porque viven en pisos altos, en edificios donde el servicio de ascensores es irregular o ya no existe porque se dañó el ascensor y la reparación
tiene un costo elevado en dólares y no hay cómo recabar esos dólares con cuentas, con cuotas especiales. Entonces, hay un tema que tiene que ver con la solidaridad activa y militante con nosotros mismos. Repito, este tema de los adultos mayores, antes se hablaba del síndrome del nido abandonado, ya la cosa es mucho más drástica que eso. Entonces, repito, lo que estamos hablando en nuestros encuentros comunitarios arranca por ahí, arranca de lo más básico, de qué tenemos que hacer para garantizar la sobrevivencia y cómo retejemos en este contexto nuestras estructuras y nuestros vínculos. Agradecido, Jesús, porque nos hayas dedicado estos minutos para la primera entrevista estelar de Habla Caracas en este año 2021. Particularmente, Chugo, tus planes en el mundo de los medios de comunicación, en el activismo comunitario para este año 2021. Mis planes tienen que ver con una decisión clara de seguir trabajando, de seguir produciendo, de seguir generando. Yo soy esencialmente un, un optimista razonable, un optimista racional. Yo creo en las posibilidades de mi país de salir adelante. Creo que tras este aprendizaje vamos a ser una sociedad y un país con muchísimos quilates, con muchísimas mejores condiciones para construir prosperidad de manera sostenible y para construir convivencia de manera sostenible y con calidad. Ahora hay que hacer el trabajo, hay que hacer el trabajo, no hay soluciones mágicas. Nosotros tenemos un antiejemplo en nuestra clase política. Maduro tiene años y cada año dice, este es el año de la recuperación económica. Y la oposición, el liderazgo opositor convencional tiene años diciendo, ahora sí, vamos bien, un empujoncito más y salimos de esto. Bueno, resulta que ambos mienten. Aquí no hay solución de verdad si no hay trabajo concienzudo de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera. Y mientras más claramente nos comprometamos con ese esfuerzo, humilde quizá, pero decidido, mientras más nos comprometamos con eso, bueno, más posibilidades tenemos nosotros en general como país y nosotros en concreto como familia, como personas, como seres humanos, como padres, como abuelos, como hijos, como nietos. De eso se trata. O sea, de no seguir esperando el futuro, sino entender que, como decía el poeta Marta Sosa, el futuro es un presente que se desplaza en el tiempo. Y si no cambiamos hoy este presente, no tenemos derecho a esperar ningún futuro. De eso se trata. Agradecidos, Jesús, agradecidos. Un saludo, un buen apretón de manos para ti. Lo mejor en el año 2021, Chu. Un gran abrazo, Elías. Saludos a tu audiencia. Vale. Era Jesús Torrealba quien generosamente compartía su tiempo con nosotros en este encuentro, en esta conversación durante la mañana de hoy, lunes 11 de enero del año 2021, retomando actividades en vivo de radiocomunidad.com aquí en Habla Caracas. Nuestros invitados musicales de hoy es la Dimensión Latina y con la Dimensión Latina nos despedimos en la mañana de hoy y luego los Guaro titulares en la voz de Andrés Cañizales. 8 de la mañana, 9 minutos aquí en Habla Caracas. Tenemos información sobre el programa micondominio.com en la radio. La doctora Tibaira Altuve se encuentra retornando hoy desde la ciudad de Mérida hacia su sitio de habitación, hacia la ciudad de Valencia, la capital del estado Carabobo, para retomar las actividades del programa Mi Condominio en la radio con ella desde mañana martes. Y por supuesto hoy vamos a tener información y comentarios que compartir con ustedes
Nos vamos, pero recuerda que de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Habla Caracas. Habla Caracas. Por Radio Fe y Alegría y radiocomunidad.com. Bueno, Caracas, Dios te bendiga, entera, completita. Y que viva Venezuela.